el ejercicio número 3, el ejercicio número 3 detalla la obtención de n números enteros y realizar un algoritmo que, valga la redundancia, realice cuántos números son mayores a 0, calcular el promedio de los números positivos y calcular el promedio de todos los números. Bueno, este algoritmo es relacionado con el primer algoritmo que hicimos, de los pares, de los impares, pero en este caso se detalla cuántos son mayores a 0, cuál es el promedio de los números positivos y cuál es el promedio de todos los números. ¿Quién tiene alguna idea o alguna propuesta para este ejercicio? Ninguno. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Él me dice, calcular el promedio de todos los números positivos y calcular el promedio de todos los números. Hay unas librerías que tiene Python que nos pueden ayudar mucho en este tipo de criterios y son las librerías de estadísticas. Yo conecto el libro para que nos funcione mejor en este momento. Ahora, el ejercicio necesita, en este caso voy a importar las estadísticas. No, ¿cómo es el tema? Listo, tengo las estadísticas importadas. Luego de tener las estadísticas importadas, debo generar dos vectores nuevos que se llaman números y que se llamen positivos. Sí, los números positivos. Y va a ser igual a los vectores. Como estamos haciendo asignación por comas, debo separarlos por comas. Ahora, yo necesito ingresar la cantidad de números que voy a solicitar. Eso lo puedo hacer en la parte superior insertando un formulario. Vamos a agregar un formulario que sea un slider, que se llame n, que vaya desde 10 hasta 100 y con un paso 1. ¿Listo? Vamos a arrancar con 10 numeritos nomás. Ya vamos a ejecutar este para que lo tengamos en memoria y ya podemos trabajar sobre n directamente en este algoritmo. Entonces, para ir en el rango de n, porque estamos trabajando sobre un ciclo for, dos puntos, y ahora sí vamos a tener una secuencia de ejecuciones basada en la cantidad de experimentos, una cantidad de datos, que me denota este número n. ¿Listo? Ahora, yo necesito, en este caso, detallar el número que la persona va a ingresar. Y como la persona va a ingresar el número por teclado, yo debo decir que el número en singular, mire que el vector es en plural, va a ser igual a un entero, input, y le voy a decir ingresar el número a clasificar. Dos puntos de espacio y ya tengo el número. Como esa clasificación y esa obtención de datos está dentro de un ciclo, cada vez que el ciclo se reinicia, él va a obtener ese dato y lo va a percibir nuevamente. Por lo tanto, yo debo agregar ese número a números. Entonces, números.append, que es como se agregan los números a una, como agrego yo datos a una lista, pues ya lo tengo en mi lista de números. Profe, ahí no puede colocar suma. Los puedo sumar, pero como voy a utilizar la función estadística, vamos a ver que es más rápido de esa manera. Se podrían sumar, pero como lo vamos a trabajar con un vector, vamos a detallar en este caso las características de un vector y después hay una función que me calcula el promedio de todo un vector, entonces no hay necesidad de detallar ese caso. Es más chévere para que lo veamos y veamos. Entonces voy a agregar los números a la lista. Profe, hola. Profe, que el append es el número singular, ¿no? No, yo voy a... Ah, sí, aquí es número. Sí, tienes toda la razón, gracias. Entonces, voy a agregar a números, que es el plural, y voy a agregar número, que es el singular, que es exactamente el número que acabo de registrar. Ya tengo los números. Ahora lo que necesito es calcular cuáles son mayores que 0. Si número es mayor que 0, entonces, dos puntos, voy a decir que los positivos, .append, voy a agregar un número. Entonces estoy agregando todos los números y estoy agregando los positivos en un vector diferente. Ya con eso ya tengo mi clasificación lista. Ya
termina el ciclo y vamos a procesar los promedios. Luego de que termina el ciclo, yo necesito detallar los promedios porque me dice cuántos números son mayores a 0. Es el largo de este vector. ¿Cuál es el promedio de los números positivos? Es el promedio de este vector. ¿Y cuál es el promedio de todos los números? Es el promedio de este vector. Permítame un segundo, por favor. Listo, jóvenes, qué pena. En este caso, yo tengo que responder a esas preguntas. Entonces, ¿cuántos números son mayores a 0? Vamos a decir una variable mayor de 0 va a ser igual al largo. Mire que la función length es el largo y recibí un objeto. ¿Y qué objeto voy a detallar? Los positivos. Yo ya tengo la cantidad de números que son positivos. Calcular el promedio de los números positivos. Entonces, promedio mayores que 0 va a ser igual a ST. Yo tengo la función estadística y voy a llamar la media. La media en inglés se llama mean. Abro paréntesis y ella me va a recibir una lista iterable. En ese caso yo le voy a entregar positivos. Ahora, calcular el promedio de todos los números. Entonces, promedio todos va a ser igual a st.mean. ¿De qué? De los números en plural. Y vamos a imprimir estos datos. Print, my 0, from my 0 y from todos. Vamos a ver cómo nos queda. No voy a poner ningún detalle, nada. Vamos a ingresar el número a clasificar. Entonces me dice los números mayores que 0 y números positivos y números negativos. Entonces vamos a agregar menos 1, vamos a agregar 1, menos 2, vamos a agregar 2, menos 3, 3, menos 4, 4, menos 5, 5. Ahí está. Entonces me dice, el mayor de los números positivos, ¿cuántos números son mayores que 0? Perdón, son 5 números mayores que 0. ¿Cuál es el promedio de todos los números? 3. ¿Cuál es el promedio de todos? 0. Entonces ahí lo tenemos. El promedio de los números positivos es 3, el promedio de todos los números es 0 y el mayor de los números, la cantidad de números positivos ingresados es 5. Ahora vamos a mejorar la característica de estos ejercicios. Entonces ya tenemos esto. Ahora lo que tenemos que hacer es mejorar. Entonces, print. Vamos a detallar la escritura. La primera es, ¿cuántos números son mayores a 0? Los números mayores a 0 son los puntos, format, y le voy a decir make 0. Ahí está. El segundo, ¿cuál es el promedio de los números mayores a 0? Print, el promedio de los números mayores a 0 es 2 puntos, format, y voy a pasar from 0. Ahora, print, el promedio de todos los números es 2 puntos, y voy a detallar from todos. Puedo borrar esta y ya me queda el ejercicio listo. Jóvenes, ¿alguna duda? No, profe. Listo. Vamos a realizar el siguiente. Construye un algoritmo que dados en números enteros calcule el mayor y el menor de estos números. ¿Qué debemos hacer en este caso? Yo puedo detallar una asignación por definición o una asignación por extensión, porque yo necesito comparar los números entre sí para poderlos detallar. Permítame un segundo. Listo, jóvenes, qué pena. Es que estamos esperando un domicilio y como ustedes saben que hoy es extraña la situación en Medellín, entonces
Estamos en esos inconvenientes. Bueno, yo necesito ¿Nos va a detallar. invitar a almorzar? No, es un domicilio de mercado. Estamos pidiendo unos granos y unas cositas. No es de almuerzo. Por eso me está preguntando mi esposa, pedimos esto, pedimos aquello y esto. Entonces, como yo soy el que cocina, entonces a mí es el que me pregunta. Bueno, jóvenes, en este caso yo debo detallar cuál es el menor de los ejercicios. Y esto se los quiero, mira, yo les comparto aquí un whiteboard y se los voy a explicar mejor con un documento. Les voy a compartir una ventana y la ventana es esta. Listo, ya están viendo el tablero, ¿cierto? Sí, profe. Vamos a crear un nuevo tablero. Voy a borrar este. Listo, vamos a trabajar entonces sobre el tablero. Porque es muy importante conocer este caso específico. Cuando a mí me dicen encontrar el mayor y el menor de una serie de números, yo debo detallar algunas características muy importantes. Esas características importantes yo debo, vamos a escribir con rojo que es más bonito. Esas características importantes es, yo tengo una lista de números, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta n, ¿cierto? En esa lista de números sucesivos yo debo detallar cuál es el mayor y cuál es el menor de esos números. Ese mayor y ese menor de esos números, ¿cómo hago yo para saber cuál es el mayor y cómo hago yo para saber cuál es el menor? En este caso, yo empiezo. Usted no tiene conocimiento de estos datos. A usted le van a ir llegando a medida que va ejecutando su algoritmo. Y usted los puede recibir en orden o en desorden. Si lo recibe en orden, automáticamente el último es el mayor y el primero es el menor, pero eso no pasa muy seguido. En estos casos, lo que sucede es que a usted los va a recibir en desorden. Entonces, usted va a tener una lista de números que va a ser 5, 7, 1, 3, 4, perdón, 5, 8, 10, 1, por decir 2, y así sucesivamente hasta n cantidad de números. ¿Cómo hace usted para saber cuál es el mayor y cuál es el menor? Arrancando así en este sentido. Usted tiene 5. ¿Cómo sabe que 5 es el mayor? Profe, tiene que crear unas variables contenedoras para mayor y menor y que vaya comparando con cada uno. Exacto. ¿Cómo? ¿Qué me vas a decir? No, sí. Exacto. Entonces yo necesito unas variables auxiliares, que esas variables auxiliares van a detallar el mayor y el menor. Al yo tener estas dos variables auxiliares, yo puedo especificar el mayor y puedo especificar el menor. Si yo conozco el límite inferior de mi lista, yo puedo establecer el menor y el mayor automáticamente, pero yo no los conozco. Yo no conozco el límite inferior ni el límite superior. Cuando yo desconozco el límite inferior y el límite superior, yo debo generar un número lo suficientemente grande, con una G muy grande, y un número tan pequeño, que se llama de chiquitica, que en cualquier momento que yo compare cualquier número contra este, va a ser el menor, y cualquier momento que yo compare con este va a ser el mayor. Entonces, mire, que yo para encontrar el menor, lo debo comparar contra uno muy grande, y para encontrar el mayor, lo debo comparar contra uno muy pequeño. Listo. Al yo tener estas características, yo ya puedo detallar que mi variable auxiliar mayor debe ser muy pequeña y mi variable auxiliar menor debe ser muy grande. Pero es que yo puedo detallar algo del sistema. La mayoría de los lenguajes de programación tienen en su sistema incorporado un valor muy grande. En Python se llama sys.maxSize y este le retorna
el mayor número entero de 64 bits. ¿Qué pasa? Que cuando... ¿Aló? Sí, ¿por qué no le puede colocar infinito? Porque ningún programa tiene infinito. Ah, ok. Entonces, el número infinito realmente no existe. ¿Qué es infinito? El número infinito no existe. Infinito lo que es una tendencia. Lo que significa infinito es simplemente se infiere de que el número es tan grande que no permite o que no detalla su identificación numérica. Pero para una hormiga, supongamos que esto es una hormiga, para una hormiga, 1 kilómetro es prácticamente infinito, pero para un ser humano, 1 kilómetro es lo que uno recorre en 15 a 20 minutos. Entonces es de saber nuestros espacios y de conocer nuestras características. En los lenguajes de programación, nosotros podemos detallar 1 kilómetro para una hormiga o 1 kilómetro para un humano. En este caso, Python nos devuelve este system max size, que es un número entero y mayor capacidad que resiste o que recibe. Pero es que ese no es el límite de Python. Python, recuerden que no tiene límite de asignación de variables. Por lo tanto, yo puedo asignar componentes, datos, información a medida que el número vaya creciendo. Pero con este número inicial no sirve. ¿Qué hago yo para saber cuándo es grande y cuándo es pequeño? Si yo necesito, en este caso, encontrar el menor, le digo que es igual a system max size, y cuando necesito encontrar el mayor, le digo system max size por menos 1. Entonces ya tengo para el mayor uno muy pequeño, porque le invierto la polaridad al número. O sea, lo cambio de uno muy grande, yo estoy en esta lista, aquí es el 0, aquí es muy grande y aquí es muy pequeño. Entonces, si yo genero el número, él va a estar acá, pero si lo multiplico por menos 1, él automáticamente se viene para acá. Listo, entonces lo voy a tener tanto en este extremo como en este extremo. No voy a tener intermedios, solamente él va a estar dentro de estos dos datos, o aquí o acá. Listo. Ahora, con esos dos datos, yo lo que tengo que hacer es preguntar si menor es mayor que X número, yo actualizo mi menor. Y si mayor realmente es menor que este X, yo lo actualizo. Y así ya tengo mis controles y mis datos en cada uno de ellos. Vamos a hacer el algoritmo y vamos a detallar estos ejercicios. Voy a dejar de compartir y voy a compartir el algoritmo y lo vamos a hacer lento, paso por paso, para que lo detallemos. Ahora, yo tengo el mayor y el menor de esos números ya en sistema. ¿Cómo los saco yo del sistema? En este caso con, se me olvidó, con max size. Listo. En este caso, yo necesito, se me perdió, aquí está. Ahora sí, entonces voy a importar sys y le voy a decir que en este caso n va a ser igual a un entero, va a ser un input, y le voy a decir ingresar n. Ya tengo n. N es la cantidad de números que voy a detallar, ¿cierto? N es la cantidad de números que voy a detallar, es decir, cuántos números me va a ingresar el usuario. Al yo tener la cantidad de números que me va a ingresar el usuario, yo le voy a decir que en este caso, mayor es igual a un número muy pequeño. Te lo voy a decir sys.max size. Menor es igual, este es muy pequeño, qué pena, por menos 1. Y este número, que sí es muy grande. Vamos a imprimir mayor y menor. ¿Sí? Primero menor y después mayor. ¿Cómo nos queda? Ingresar N1. Entonces, mire, tenemos un número muy grande y un número muy pequeño. Listo. Mire que tenemos muchos decimales, pero muchos decimales. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en este caso? Detallar cada característica de cada uno de esos números y compararlos.
vamos a comparar esos números. ¿Cómo los hago yo para comparar? Primero tengo que crear mi ciclo. For in range de n, yo ya tengo mi ciclo de n unidades o de n iteraciones y tengo que solicitar el valor a ingresar. Entonces voy a copiarme esto de acá y voy a decir que número es igual a este, ingresar número. Ahora sí voy a ingresar el valor sobre el cual yo voy a comparar esos valores. ¿Listo? Yo tengo que preguntar si número es mayor que mayor, realmente si el número cualquiera es mayor que mayor, mire que mayor es un número muy pequeño, tan pequeño que cualquier número entero que yo ingrese va a ser automáticamente mayor que ese número tan pequeño. Y como ese número es tan pequeño, se tiene que actualizar el nuevo mayor. Entonces mayor va a ser igual a número. ¿Qué quiere decir esto? Que mi mayor se actualizó con ese valor. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la siguiente pregunta. Mire que yo no hago ningún else. Aquí no sirve else, ni el if, nada. Eso no se cuenta aquí porque son procedimientos independientes. Este procedimiento es independiente del siguiente. Por eso le voy a poner aquí una rayita. Es independiente. Al ser independiente no tiene en cuenta ni se relaciona con la condición anterior. Por eso yo debo preguntar nuevamente. Si número es menor que menor, entonces menor es igual a número. ¿Qué quiere decir eso? Que número, en este caso, cualquier valor, va a ser menor que un número muy grande. Entonces, en ese caso, yo debo actualizar a menor con ese nuevo número. Y en la siguiente iteración, si ese número es más grande que menor, no se actualizaría. Y ya tendríamos el menor de los números ingresados. Ahora, lo que yo tengo que hacer es imprimir los valores encontrados. Aquí ya termina el ciclo. Y solo me queda imprimir. Vamos a imprimir. El mayor número ingresado es, y vamos a poner, ahora el menor, listo. Vamos a correr este algoritmo, le vamos a ingresar input. ¿Qué error me sale? Ah, un doble igual. Claro, sí. Ahora sí, vamos a ingresar 10 números. Vamos a ingresar los números del 1 al 10 en desorden. 5, 1, 9, 10, me falta el 3, 8, 2, el 7, 6, ¿y cuál me queda faltando? El 4. El 4. Listo. El mayor número ingresado es 10 y el menor número ingresado es 1. Listo. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil, difícil, feo, complejo, sencillo? Complejo. Complejo. Lo hacemos más difícil. O sea, es muy fácil de realizar, pero para uno hacerlo de cero, pues es complejo para uno hacerlo, lo que dice decir. Ah, no, pero en este caso, ¿sabe cuál es la ventaja? Que esto funciona en todos los algoritmos. O sea, esto es para todos los algoritmos. O sea, usted necesita encontrar el mayor en una lista, se hace así. Pero, ¿qué pasa? Que es que Python es muy lindo y le dice a usted, venga, yo soy tan chévere que le voy a arreglar la vida. Y usted dice, pero señor Python, ¿cómo me la va a arreglar? Y él le va a decir, píllesela pues, parcero. Entonces usted dice, ahora usted ya no va a tener mayor y menor, usted va a tener una lista. Y la lista va a ser esta. Le dice, pero señor Python, ¿cómo así? ¿Qué vamos a hacer? Le dice, calmado papá. Calmado, que esto es muy fácil. Usted simplemente agrégueme los números en una lista. Ah, listo. Entonces lista.append y agrego números. ¿Cuál es el mayor número ingresado? Max de lista.
¿Y cuál es el menor? Min de lista. Vamos a hacerlo con solamente 3 números. 1, 2, 3. Vale, ahí está. ¿Qué pasó aquí? Por Dios. Profe, porque usted primero ingresó la cantidad de números y como le puso 1, él solo le Sí, recibió tienes primero. razón. Me equivoqué. Cerrar. Espérate, tengo que cerrar. Me falta 1 y me falta 1. Sí. Vamos a ingresar la cantidad de n. Tienes toda la razón. A ver, pues. El menor número ingresado es forma, lista, min de lista. Me dice en la línea 10, invalid syntax, no sé. O sin secoides. Profe, al final tiene 3 paréntesis por allá al lado derecho. No, es 1. Profe, al fondo, a la derecha, más a Al la fondo, a derecha. la derecha, más a la derecha. Ya, qué pena con ustedes. Sí, 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 fue capa 8. Vamos a ingresar 5 números. Vamos a ingresar 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Tatán! ¿Cómo la ven? Mucho más sencillo esta manera. Pero usted como ingeniero necesita saber esto. Porque puede, en muchos casos, usted no puede encontrar el menor y el mayor de un rango desconocido de una base de datos. Y meter eso en una lista es lo mismo que recorrer el mismo documento. Entonces sí necesita saberlo. Entonces hay que saber... En el ejercicio de arriba definió menor como el número grande, ¿cierto? Como el Sí, número menor muy... como el número grande y mayor como el número pequeño. Okay. ¿Qué pasa? Que cuando usted está, por ejemplo, trabajando en ciencia de datos y a usted le dicen, tenemos este dataset con 5 millones de registros, necesitamos encontrar el menor y el mayor de ciertas características. Pues hay librerías que vamos a ver más adelante que sí, como Pandas, que sí ayudan con eso y usted puede llamar el menor de un campo y todo eso. Pero cuando usted está trabajando en bases de datos, en instrucciones SQL, usted puede llamar el menor de una lista. Exacto, sí, está muy bien. Pero hay ciertas características en donde usted tiene que clasificar información y luego de clasificar información extraer ciertas características, porque usted no puede trabajar directamente sobre los datos. Es decir, usted tiene toda la demografía de Colombia, es decir, las cédulas, los nombres, los apellidos, la edad, todo, absolutamente todo. Pero usted necesita saber cuál es el mayor y cuál es el menor de las personas con apellido Castillo. Usted tiene que filtrar por Castillo, encontrar el mayor, y si usted no tiene un motor de base de datos, lo tiene que hacer por un programa. Y ahí es donde usted, en vez de pasar eso a una lista, usted lo que hace es iterar y recorrer el camino. En ese caso sí necesita estos, porque llevarlo a una lista, el tiempo de ejecución de pasarlo a una lista y buscar el max es lo mismo que recorrer todo el documento. Entonces hay ciertas características que es bueno que las tengamos en conocimiento. ¿Queda claro más o menos la situación? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces ya tenemos los dos casos, con las funciones incorporadas de Python, max y min, y con el estilo clásico viejo de programación, que es este. Ya teniendo ambos casos, podemos detallar el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Un vendedor ha hecho una serie de ventas y desea conocer aquellas de 200.000 o menos, las mayores a 200.000, pero inferiores a 400.000, el número de ventas superiores a 400.000. Realizar un algoritmo que permita saber la cantidad de ventas que detalla el vendedor. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Profe, un for que verifique si la venta está entre ciertos valores y para cada una hacer un contador. Exacto, es hacer un contador y hacer una clasificación. Pero ¿para qué hacer un contador si yo le puedo agregar una lista? Y mire que voy a engallar el ejercicio. Hagamos el promedio de cada una de las ventas. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Recuerde que nosotros ya tenemos el statistics.
De statistics, impórteme la media. Entonces yo ya tengo la media como una función incorporada dentro de mi entorno de programación. Vamos a definir la cantidad de ventas. Cantidad de ventas va a ser igual, que este es nuestro n, es decir, input y ingresar la cantidad de ventas. La cantidad de ventas. Después que ya tenga la cantidad de ventas, es decir, cuántas se hacen de cada una, entonces vamos a decir las que están, ¿cuáles son los rangos? Empecemos desde abajo, de 200, de 0 a 200, de 200 a 400 y más de 400, ¿cierto? Cada una de ellas va a ser un vector. Esta es una forma de realizar. Cada una de ellas va a ser una lista y yo necesito, en este caso, ingresar el valor de la venta. Ahora, para ir en un rango de ¿qué? Me aparece, de cantidad de ventas, que es este valor que está acá. Para en un rango de cantidad de ventas, 2 puntos, yo necesito preguntar cuál es el valor de la venta. El valor de la venta va a ser igual. Profe, pero le faltó definir el for que ¿Cómo así que me falta definir el for? es X, Y, K. Ah, sí, claro, para ahí. Para ahí, yo siempre uso I, y después uso J, y después uso K. Entonces, para ahí, en un rango de cantidad de ventas, porque el iterable recibe el iterador. Entonces, entero, un input, y recibo, en este caso, ingresar el valor de la venta. Listo, ya tengo el valor de la venta. Luego de que tenga el valor de la venta, ya sí necesito clasificar la venta. Luego de que yo tenga que clasificar la venta, lo puedo hacer por extensión o por definición. ¿Cómo quieren que lo hagamos? Por extensión, ¿De mayor a menor o de menor a mayor? mayor a menor. Listo. ¿Cuál es el mayor de la venta? 400. Si valor venta es mayor a 400, entonces vamos a agregarlo a más de 400. Punto append y le voy a agregar el valor. Listo. El if. Ahora, en el siguiente rango, conocer mayores a 200 pero inferiores a 400. Entonces, si BB es mayor que 200, 3, entonces de 2 a 400 va a ser igual, perdón, punto append, y voy a agregar valor. De lo contrario, bueno, acá estamos agregándolo por teclado. Entonces, hagámosle un elif. BB, VV, sea mayor que 0. Entonces, de 0 a 200, punto append, va a ser igual a, pues, agrego BB, y de lo contrario, voy a hacerle un break, pero antes del break voy a detallar una nota, y la nota va a ser igual, o voy a detallar un resultado. Va a ser igual a error de valor. Ingresa número no válido. Listo. Entonces ya tengo mi break, porque rompe el ciclo, que no podemos seguir trabajando con eso. O hacemos un continuo, que se salte ese número. ¿Qué creen ustedes? ¿Hacemos un break, que termine el ciclo o que se lo salte? Para en la vida real no debería sacar el error. Sí, en la vida real. Pero mire que de todas maneras, mire que estamos guardando. Pero, ¿qué pasaría en la vida real? Usted como programador, ¿qué debería hacer en este caso? Usted detalla la posición, el objeto, el dato y el error. Pues vamos a detallar eso. Error de valor, ingresa número no valor. Número ingresado es los puntos. ¿Qué número vamos a ingresar? Vamos a concatenarlo con str db. ¿Con qué más lo vamos a concatenar? Que es otro tipo de error que nos encontramos.
¿O ya es suficiente? Que ingresó una letra. Puede haber ingresado una letra, puede haber ingresado -1, pero nos falta la posición en donde fue ingresada. Listo. Hacemos un continuo. Este continuo es el que me detalla a mí que vamos a resaltar este error y vamos a poner acá error, va a ser igual, sin errores. Porque cuando encuentra un error se va a actualizar y cuando no encuentra errores los va a mostrar. Listo. Pero vamos a poner esto, imagínalo así, ya espero que clarificamos. Bueno, ya tengo mis datos, ya tengo mi información, lo que tengo que hacer es imprimir los promedios y imprimir los detalles, pero tengo que preguntar si error es igual a sin errores, entonces voy a imprimir. Debo imprimir todos los datos. Pues igual ahí sería doble, ¿cierto? Sí, tienes razón. Siempre se me olvida. Como estoy tan acostumbrado a programar en Visual Basic, con unas cosas de donde trabajaba, siempre me pasa. Qué pena con ustedes. Debo imprimir todos los datos. En ese caso, vamos a imprimir el promedio de la primera clasificación, el promedio y la cantidad, y el promedio y la cantidad. Ahora, voy a decir print, en este caso, el promedio de venta para mayores que 400.000 es, y el total de ventas es, ahora sí, punto format, ¿y qué debo entregar en este caso? El promedio, entonces no, ya llamé min directamente, que yo llamé min directamente. Sí, yo puedo utilizar min, porque cuando yo lo importo con un from, le digo, de estadísticas, impórteme solamente min. Entonces, me ahorro memoria y solamente utilizo min, abro paréntesis, y le digo que me pase M4. De lo contrario no, como consecuente voy a entregar el total de ventas, que es len de M4. Listo. Copio, pego y pego. El promedio de venta para mayores que 200.000 y menor a 400.000 es de 2 a 4, de 2 a 4. Y este es de 0 a 2, de 0 a 2, de 0 a 2, pero voy a copiar este mismo. Mayores que 0 y menores que 200.000 es de 0 a 2, de 0 a 2. Ahora, en el else, debo print, en este caso, un error. Y ya me queda listo el ejercicio. Jóvenes, ¿alguna duda? Vamos a correrlo. Vamos a correrlo sin errores y luego con errores. ¿Listo? Vamos a correr. Me dice, ingresar la cantidad de ventas. Voy a ingresar 10 ventas. Entonces, vamos a ingresar 100.000, 150.000, 200.000, 250.000, 300.000, 350.000, 400.000, 450.000, 500.000, 550.000. Ahí está. Tiene que no presenta errores. El promedio de venta para los mayores que 400.000 es 500.000, el total de ventas es 3, el promedio de venta para mayores que 200.000 y menores a 400.000 es 325.000, el total de ventas es 4, y el promedio de venta para mayores que 0 y menores que 200.000 es 150.000, el total de ventas 3. Listo. Vamos a detallar entonces un error. Vamos a ingresar 5 ventas y vamos a ingresar el valor de la venta, 150, 250, 350, y vamos a ingresar menos 5. Ingresar, mire que hizo un pass, lo puse como continuo, sí, hizo como un continuo. Menos 5, 100, 250, error de valor, ingresa número no vale, número ingresado menos 5, fue ingresado en la posición 3. Listo, ahí está. Yo puedo imprimir el que me sirve y poner acá, si hay un error, en este caso,
si yo puedo poner lo que me imprima al final de todas maneras, el error, si existe el error, y yo hago esto. Imprimo los datos, le quito esto, llevo esto para atrás, y yo pregunto si error es igual sin errores, pero que no sea igual, que lo pongo diferente, voy a imprimir el error. Y ahí ya en este caso voy a detallar los datos, no importa si haya ingresado un dato malo, y voy a detallar el error. Si yo deseo detallar varios errores, en este caso lo que debo hacer es crear un vector y agregar los errores y recorrer el vector e imprimir los errores vectorizados. Listo. Jóvenes, dudas, sugerencias, quejas, reclamos, mensajes. Minutos. En ese caso, ¿cuál es el mejor para uno colocarlo real? Eso depende mucho del estado de clasificación. Este tipo de ejercicios no se utilizan mucho en el trabajo en una aplicación real. Si usted no hace un ciclo para que la gente ingrese los datos, simplemente usted pone una función de utilización que lo vamos a ver más adelante. Después de esto ya vamos a ver funciones, y en la función usted detalla tanto el error como la aceptación y guardar en la base de datos. Entonces, si usted saca un error de alguna clasificación, usted denota automáticamente el error. Esto es simplemente la obtención del conocimiento de ciclos, que es lo que necesitamos en este momento. Pero en la vida real se hace por funciones, y la mayoría de las funciones que se trabajan en el medio comercial son funciones booleanas. Es decir, si funciona, devuelve verdadero, si no funciona, devuelve falso, y al devolver falso yo puedo llamar los objetos públicos de esa clase o de esa función y detallar los errores que obtuvo. Pero eso ya es programación un poquito avanzada. Entonces, en ese caso, solamente les denoto cómo funciona, pero no vamos a llegar hasta allá. ¿Listo? Jóvenes, ¿dudas hasta el momento? Gracias. Con gusto. Jóvenes, ¿dudas hasta el momento? Bueno, vamos a hacer el siguiente. Realizar un algoritmo que calcule la media de 5 números ingresados por teclado. Mire el cálculo de la media como es. La media es x barra, que es la sumatoria de i hasta n de x sub i dividido n. ¿Sí la ven? Sí. ¿Qué significa eso? profe. O sea, ¿qué significa qué, profe? ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Pues es como el promedio. Eso es el promedio. No se dejen asustar. Cuando usted La vea... media. Exacto. Cuando usted vea una sumatoria, ¿qué es eso? Un ciclo. ¿Desde dónde? Desde 1 hasta n. ¿De qué? De lo que está acá. Y estas son operaciones. Y al final lo que tiene que hacer es devolverlo por la cantidad de datos. Eso es todo. Vamos a hacerlo. Vamos a programarlo. No, este es el 7, que es el de la varianza. Listo. Vamos a solucionar. ¿Qué necesito yo en este caso? Ahora sí necesito la ayuda del público. Público, ¿qué necesitamos en este caso para hacer este ejercicio? Este ejercicio lo van a hacer única, exclusivamente ustedes. Yo voy a hacer lo que ustedes digan. Profe, almacenar la variable i y la variable n. Listo. La variable i no la necesitamos, porque nos detalla que, mire que el ejercicio nos detalla que arranca en 1. Necesitamos n. Entonces vamos a pedir n. N va a ser igual a un entero, input, pues le vamos a decir ingresar n. Ya tengo n. ¿Qué sigue? Pero ¿por qué si ya el ejercicio le está diciendo que de 5 números? ¿Está diciendo 5 números? Ah, sí. Sí, Entonces, ya, va a ser pues, igual a ya le 5. están diciendo que 5. Sí, tiene razón. Yo doy mis ganas de hacerlo supremamente abierto para que siempre sirva, pero bueno. Bueno, n es igual a 5. ¿Qué sigue? Un ciclo for para recorrer los 5 números, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué tengo que hacer?
Pedir el número. Listo. Va, Un acumulador. un acumulador. ¿Cómo se llama el acumulador? ¿Puede ser una lista o simplemente un número? Y lo vamos No. acumulando. Más igual. Listo. Entonces la suma más igual con número. Pero yo debo iniciar la suma en 0. Listo. Ahora sí, ¿qué sigue? Salir del ciclo. Ya. Sale y pone el Resultados. promedio. Sí, imprime que el promedio es igual a suma sobre 5. Listo. Ya, lo corro. Hágale. Listo, deme un número. El 10. 4. A ver. Es 4, otro, 8. 8, 3. 7. el resultado es igual a 7.6. ¿Sí da eso? 14, 22, 25, 38. 38, sí, eso da. Correcto. Porque también se puede hacer así con una lista y simplemente darle promedio con esas funciones de estadística. Eso es lo que voy a hacer. Míralo, ahí está. ¿Cómo la ven? Con la librería mucho más fácil. Cierto, la librería es mucho más fácil. Vamos a hacer el siguiente. También ustedes me van a guiar en este caso. Realizar un algoritmo que calcule la varianza de 5 números ingresados por teclado. La varianza se denota como sigma cuadrado. Es, dos puntos, el cálculo de la varianza sigma cuadrado es igual a la sumatoria de i hasta n de x sub i menos x barra es esto. Listo. Vale, aquí tenemos x barra, o sea que menos el promedio elevado al cuadrado sobre n. ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio? A ver, mis queridos estudiantes. Primero importar la librería de estadística. Sí. Y después hacer la media de los 5 números ingresados. Porque ya le pone varianza con la lista y adiós. ¿Y cuál es la varianza de la librería de estadística? STE. ¿Cuál es la varianza de todo este dato? ¿Saben cuál es la varianza? ¿No será esta? Return the sample variance of data, an interval of at least 2 related values numbers. Entonces mire que le están pidiendo que deben ser al menos 2 valores, siempre vayan a la librería. Si les da pereza, pónganlo en español con el Google Traductor. La varianza del segundo momento de la medida es la medida de variabilidad o la dispersión o cómo se dispersan los datos en una secuencia. ¿Listo? ¿Lo hacemos con la librería y dejamos hasta ahí o lo hacemos con el ciclo anterior y otra vez otro ciclo? Con ambas. Con ambas. Venga, pues. Claro, con ambas. Bueno, pero yo hago lo que ustedes me digan. Entonces, mire la ecuación. Tengo que hacer, primero tengo que hallar el promedio, pero yo tengo el promedio aquí arriba, ¿cierto? Entonces, hagamos el promedio con min, ¿listo? Y vamos a calcular
la varianza como la resta de cada posición con la media. Esto tiene que ser un vector y lo vamos a elevar al cuadrado. Mire que cada posición Pero no es... estamos viendo. ¿No están viendo? Ah, ya, qué pena. Sí, no le estaba dando. Mire que yo tengo que hallar primero la media, que es este valor, ¿cierto? Luego que yo hago la media, tengo que sumar el valor menos la media elevado al cuadrado. Después, el siguiente Profe, valor. Hola. la varianza no es un range. No, No. un range me devuelve un iterable. Ah, ok, sí. La varianza es variance, se llama, yo puedo de statistics, ahí está, yo ya tengo statistics as st. Si yo le digo que me print st.variance, que es de L, mírenlo, ahí está. Listo. Vamos entonces a detallar el ejercicio. ¿Sí le puse L, cierto? Sí. Es el 7, bueno, aquí está. Entonces yo tengo que tener la media y con la media yo tengo que hacer este ejercicio. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo los escucho, yo hago lo que ustedes me digan. Pues, profe, como decimos ahorita con esa función, entonces simplemente se genera la lista con los números ingresados y se importa el, bueno, ya lo importó, entonces simplemente le da varianza de la lista y ya. Bueno, muy bien, pero ¿qué hago? Son dos ciclos, háganle pues. For I en L, Pues defina la lista primero si quiere, una lista vacía. Listo, es una lista. Y no, primero, cinco números. primero, pero, bueno, habría que, sí, son 5 números, entonces ya, ¿Sí o no? sí, está pidiendo los números. Ya termino con los números. Ahora, promedio va a ser igual a st.min de lista. Ya tengo el promedio. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ah, pero está haciendo la versión larga. Sí, estoy haciendo la versión larga. Pero ya tengo el promedio. Mira que ya tengo el promedio. Que es min. Vamos a hacer esta, la versión larga, que es esta ecuación. No voy a llamar variance, no voy a llamar nada. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué les dije yo que cuando ustedes vieran esto, qué era? Ciclo for. Entonces, ¿sí o no? Yo voy a recorrer la lista. Acuérdense que las listas son iterables. ¿Sí o no? Sí, Entonces yo puedo recorrer la lista con un ciclo. Y para cada j de la lista, yo necesito restarle el promedio y elevarlo al cuadrado. ¿Sí o no? Promedio. Entonces, varianza, o vamos a llamar este lista 2, va a ser igual a qué. Ah, no, o acumulémoslo, simplemente acumulémoslo. ¿Cierto? Sale más fácil. Entonces, digamos que S es igual a 0, aquí S va a ser igual a qué. Entonces tenemos, mírenlo, acá está, x sub i, que es el valor actual, menos el promedio elevado al cuadrado. X sub i, ¿qué es? J, menos promedio. Menos promedio al cuadrado sobre 5. No. Que tengo que la sumatoria es solo para el numerador. Sí, pues, pero al fin, no, pero arriba, profe. La fórmula de arriba. Por eso, acá tengo que hacer más igual. Mire que la sumatoria es solo para el numerador, el denominador es al final.
Entonces yo tengo que hacer la suma, y cuando tenga la suma, sí la divido por n. Entonces, cuando termina el ciclo, ahora sí tengo que hacer la varianza, va a ser igual a S dividido en 5, que ahí sí imprimo la balanza. ¿Listo? ¿Todo claro hasta el momento? Mire que la sumatoria es solo para el numerador. Si no defino el numerador solo, entonces me sale el ejercicio malo. Si hace solo el numerador, está malo, porque tiene que dividirlo por 5 al final. O en este caso por n, que 5 sería n. Ah, ya. Listo, ya tengo entonces mi varianza. Vamos a hacerlo con 3 numeritos. Ingresar número. Ah, no, necesitamos hacerlo con 5 números. Con 5. 2, 3, 4 y 5. La varianza de los números es 2.0. Esa es la separación que tienen los números entre sí. Hay 2 unidades de distancia entre cualquiera de los promedios de los números entre sí. Jóvenes, muchas gracias por asistir. Esa es Muchas gracias. la tolerancia en el ejercicio realmente. No, es la varianza de una secuencia de números. La varianza es qué tan dispersos están los números del promedio. Ah, sí. Profe, de la manera corta podría definir, por ejemplo, V igual a st.variance de la lista. Vamos a hacerlo de la manera corta. Lo voy a dejar solamente expresado, ¿listo? Lo primero que tengo que hacer es tener los números. Y la varianza va a ser igual. El medio ahí no hace nada, pues. El promedio no sirve para nada, exacto. St.variance ¿de qué? De lista, y ya. Este no sirve para nada, porque no lo necesitamos. Pero sí necesito los números de todas maneras. ¿Listo? Vale, profe, gracias. No, muchísimas gracias a usted. Nos vemos el próximo jueves. ¿Listo? El próximo jueves vamos a ver el ciclo, Dios mediante. Sí. El próximo jueves nos vamos a trabajar sobre el ciclo while y vamos a hacer los ejercicios al final. Y el viernes terminamos con ejercicios de ciclos y ya terminamos con toda la teoría básica de estructuras de programación. Ya lo que pasamos es a trabajar directamente este jueves en 8 sobre funciones y clases. ¿Listo? Listo, profe. Muy agradecido. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Que pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana, que descansen. Nos vemos. Luego. Y quédense en casa.